Hola chicos, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bueno, arrancamos con la última clase del cuatrimestre. Esta es la continuación del Power de bacilos gram negativos, parte 1. Lo primero con lo que empezamos entonces van a ser las pruebas bioquímicas, ¿sí? Estas pruebas que nos sirven para identificar a las diferentes bacterias de las que estuvimos hablando en la clase pasada. Bien, acá tenemos a TSI, ¿sí? TSI son las siglas en inglés de Triple Sugar Iron, ¿sí? Que nos están buchoneando el nombre en este sentido, los componentes principales que vamos a utilizar para poder generar la diferenciación de las bacterias y en base a eso poder identificar diferentes grupos, ¿bien? Triple sugar es porque tenemos tres azúcares, ¿sí? Tenemos la glucosa, la sacarosa y la lactosa. Y iron es de hierro porque tenemos el sulfato de amonio ferroso, que a partir de eso, ¿sí? Las bacterias pueden generar, ¿sí? Lo que se llama sulfuro de hidrógeno, ¿sí? Este ácido. Ahora, ¿qué pasa con esto? Vamos a ver que le damos la oportunidad mediante estos azúcares de que las bacterias lo fermenten y en esa fermentación generen el ácido y generen también gas, generen dióxido de carbono. ¿Bien? Eso lo vamos a poder observar e interpretar en los tubos. Entonces, acá lo que nos dice el Power, ¿sí? Es que en el fundamento, ¿qué tenemos? Los aportes nutricionales, tenemos extracto de carne, tenemos a las peptonas, ¿sí? Tenemos a los componentes fermentables, que son las tres azúcares que acabamos de nombrar. Tenemos el sulfato de amonio, ¿sí? Que permite justamente la producción del el sulfuro de hidrógeno. Y tenemos un indicador del pH, ¿sí? Que va a ser el rojo fenol. Indicador de pH, ¿por qué? Porque dependiendo qué esté sucediendo, ¿sí? Si se fermenta o no se fermenta, se puede alcalinizar o se puede acidificar el medio, ¿sí? Y eso lo vamos a ver porque nos está cambiando, ¿sí? El pH, y cuando cambia el pH, pum, tenemos un indicador que ahora nos da un viraje en el color del tubo, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que hacer esto cuando se preparan, ¿sí? Se prepara este agar TSI, se hace en forma inclinada, ¿bien? Se dice que se hace en forma de pico de flauta. Y lo que vamos a estar observando todo el tiempo y comparando es la superficie con el fondo, ¿sí? Obviamente siempre se hacen esos determinantes porque hay una relación entre la capacidad que tienen algunas bacterias también de sobrevivir en condiciones aeróbicas o no, ¿sí? Las que estén más cerca de lo que va a ser el pico, ¿sí? Van a ser aquellas que toleren mejor el oxígeno, las que estén más abajo, ¿sí? Obviamente están más protegidas de lo que es el oxígeno, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que ver? Se tiene que ver que si hay o no hay cambios de color en el tubo. ¿Y dónde? Si está en el pico, si está en la parte de abajo, ¿qué está sucediendo? ¿Sí? Y también si hay o no hay producción de burbujas. ¿Bien? Dentro de los cambios de colores, ¿sí? Tenemos el amarillo, ¿sí? Que me está indicando que tengo un medio ácido y lo vamos a poner con la letra A. Tenemos al rojo, que me está marcando que tenemos un medio alcalino y lo vamos a determinar con la letra K, ¿sí? Y después vamos a ver que otro de los colores que vamos a tener es el negro, ¿sí? Que cuando encontremos negro, lo que quiere decir es que hay producción de sulfuro de hidrógeno, ¿sí? Entonces, aquellos microorganismos que fermentan, ¿sí? O sea, que puedan utilizar estos azúcares que acabamos de poner, van a acidificar el medio, por lo cual el tubo lo voy a ver amarillo, ¿sí? Entonces lo voy a determinar con la letra A, ¿sí? Ahora, cuando no se fermenta, ¿sí? El medio se ve como lo tengo de base, ¿sí? De color rojo, no cambia, y eso se considera un medio alcalino, al cual lo identificamos con la letra K. Aquellos microorganismos, ¿sí? Que sean productores de sulfuro de hidrógeno, ¿sí? Van a generar un precipitado negro, y como es un precipitado, donde lo vamos a ver en el fondo del tubo. Y aquellos microorganismos, ¿sí? Que generen burbujas, ¿bien? Vamos a poder ver, o sea, que produzcan gas en realidad, van a generar estas burbujas que les decía, o puede ser que en vez de ver burbujas veamos que hay una separación del agar, una ruptura del agar, ¿sí? Que puede estar en el medio de la columna del agar o puede estar en el fondo, ¿sí? Como que me lo levante y tengo un huequito de aire al final de todo, ¿sí? Esas son las cosas a las que tenemos que prestarle atención para poder interpretar los resultados. Bueno, entonces acá a la izquierda tienen unos ejemplos que ahora los vamos a ver para que veamos cómo y por qué los interpretamos de esa manera. Y hacia la derecha tienen marcado
qué resultados posibles pueden entender y cómo los interpretamos, ¿sí? Los primeros tres, ¿sí? K, A y KK, me están mostrando, me están indicando, ¿sí? La relación que hay entre el pico y la base que tenemos nosotros, ¿sí? En los tubos, ¿bien? La K significaba que no hubo fermentación, por lo tanto el medio se mantiene alcalino, ¿sí? Y cuando tenemos la A, ¿sí? Significa que hubo fermentación, ¿sí? Por lo tanto se acidificó el medio, hubo un cambio del pH y hubo entonces un cambio en el color y lo vemos el término amarillo, ¿sí? Entonces, una de las posibles combinaciones que tenemos es que veamos el pico, ¿sí? Que esté de color rojo, ¿sí? Y que veamos que está la base de color amarillo. En ese caso, cuando lo vemos de esa manera, quiere decir que solamente se fermentó la glucosa, ¿sí? El cambio de la glucosa hizo que tenga ese color amarillo en la base, y el resto lo que hizo fue consumirse la peptona, que era uno de los soportes nutricionales. Bien, entonces llegando a la superficie, más en contacto con el oxígeno, solamente se logró, ¿sí? Utilizar la peptona, no se consumió ni la lactosa ni la sacarosa. En el siguiente, ¿sí? Vamos a ver que tenemos AA, o sea, está completamente, ¿sí? Acidificado. Entonces, en este caso vamos a ver que la glucosa se consumió en seguro y además de la glucosa se consume tanto la lactosa como la sacarosa, una o las dos o alguna de las otras dos, ¿bien? Esto es importante lo que no les comenté recién porque las proporciones que uno utiliza, ¿sí? Con respecto a glucosa, sacarosa y lactosa son de 1 en 10, o sea, una parte de glucosa por 10 de lactosa y 10 de sacarosa, ¿sí? Entonces es bastante notorio el tema de que cuando utilizan solamente la glucosa veo que hay una parte, gran parte de lo que es el agar que no se utiliza, que es la que está compuesta básicamente por los otros azúcares, ¿bien? Después lo que tenemos es, ¿sí? Que lo veamos, ¿sí? Todo rojo. Entonces lo vemos, ¿sí? KK, ¿sí? Quiere decir que está completamente alcalino, que no hubo ninguna fermentación. Y lo único que podemos observar, ¿sí? Es que hay, ¿sí? Una catabolización de la peptona, o sea, que se utilizó ese componente nutricional, ¿sí? Ahora, después teníamos otros dos indicadores que podíamos observar. Podíamos observar la producción de sulfuro de hidrógeno, ¿sí? Y podíamos observar la producción de dióxido de carbono. La producción de dióxido de carbono la vamos a ver como la formación de burbujas o la separación del agar. Y la formación de sulfuro de hidrógeno la vamos a ver como un precipitado negro. ¿Bien? Cuando encontramos que hay burbujas, le ponemos que es positivo para dióxido de carbono. Y cuando encontramos que está ese precipitado negro, ponemos que es positivo para sulfuro de hidrógeno. Caso contrario, ¿qué vamos a poner? Negativo, ¿sí? De esa manera, bien, uno indica siempre esta relación entre el pico y la base del tubo, si hay o no hay dióxido de carbono y si hay o no hay producción de sulfuro de hidrógeno, ¿sí? Entonces, vamos acá a las imágenes que tenemos a la izquierda, ¿sí? Fíjense, en el primero yo veo que el pico, ¿sí? Lo veo de color rojo, la base la veo de color amarillo, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo? Tengo alcalino y tengo ácido. ¿Cómo le pongo? K sobre A. ¿Encuentro que hay un precipitado negro en este caso? No, no hay ningún precipitado negro. Pero si están atentos acá abajo, ven que hay una separación que no está llegando al fondo del tubo. Esto quiere decir que hubo ¿qué cosa? Hubo dióxido de carbono, hubo producción de gas, entonces es positivo para dióxido de carbono. En el siguiente, ¿sí? Voy a ver que está completamente amarillo, por lo tanto tengo ácido sobre ácido, ¿bien? A sobre A. ¿Encuentro que hay sulfuro de hidrógeno? No, no veo ningún precipitado negro. ¿Encuentro que hay producción de dióxido de carbono? No, tampoco. No veo burbujas, no veo disrupciones en el agar. Entonces, es negativo para el sulfuro y es negativo para el dióxido de carbono. En el siguiente, ¿sí? Es similar al que acabamos de ver, pero lo contrario, ¿sí? Lo contrario en el sentido de que en este lo veo completamente alcalino, ¿sí? Lo veo del color rojo del indicador normal, ¿sí? Y no encuentro tampoco en producción de sulfuro de hidrógeno ni producción de gas. En el anteúltimo, este que tenemos acá, ¿sí? Vemos que el medio está completamente acidificado, o sea que hubo, ¿sí? Consumo de al menos dos de los tipos de azúcares que nosotros pusimos.
¿Veo que hay producción de sulfuro de hidrógeno? No, no encuentro ningún precipitado negro. Pero ¿veo producción de gas? Sí, y acá lo noto muchísimo, fíjense en la diferencia y la separación que se hizo en este caso. Y en el último, vuelve a ser con respecto a lo que es el indicador de pH, ¿sí? Alcalino sobre alcalino, no veo ningún color rojo, o sea, veo que hasta el pico está completamente acidificado, ¿sí? Y de esa manera está ácido sobre ácido, A sobre A, ¿sí? ¿Encuentro un precipitado de color negro? Sí, bastante notorio, lo puedo indicar acá. Entonces, ¿qué quiere decir? Que es positivo para el sulfuro de hidrógeno. ¿Encuentro burbujas o separación en agar? Sí, acá veo que no me llega al fondo del tubo. Entonces también es positivo para el dióxido de carbono, ¿sí? Entonces fíjense en cómo lo que estuvimos viendo a la derecha, uno lo pone en conjunto e interpretamos de esa manera, ¿sí? A las pruebas que tenemos. Ahora, estas coloraciones uno las puede correlacionar con los diferentes tipos de bacterias que estuvimos viendo. Bien, por ejemplo, acá tienen, en la número A, esta no la vimos, pero Pseudomonas aeruginosa, ¿sí? Estas que son muy comunes en los pacientes diabéticos, ¿sí? Comunes cuando tenemos infección en los pacientes diabéticos. Después les chumeo un poco esta cuando terminemos el Power, ¿sí? Esta no consume glucosa, no consume lactosa, no consume sacarosa, ¿sí? O sucrosa, o sea, no me fermenta ninguna de estas glucosas, ¿sí? De glucosas, ninguna de estas azúcares, ¿bien? Tampoco me genera, ¿sí? La producción del sulfuro de hidrógeno, ¿bien? Y no tengo, ¿sí? Burbujas de aire en el medio, ¿sí? Entonces es negativo para absolutamente todo, ¿sí? Entonces sería, ¿sí? Una K sobre una K. De esa manera lo estaríamos indicando. En la segunda vemos aquí a Escherichia coli, ¿sí? Escherichia coli puede consumir todos los azúcares que vimos recién, ¿sí? Y esta no me produce, ¿sí? Sulfuro de hidrógeno, no lo estoy viendo que lo haga. Sí es productora de dióxido de carbono, que en este caso el dibujo no me lo está indicando, pero acá podemos ver, ¿sí? Que hay una separación en cuanto a el agar. Bien, la C, vamos a ver que tenemos a Salmonella typhimurium, ¿sí? En esta me consume solamente la glucosa, pero no consume y no fermenta ni la lactosa ni la sacarosa, por eso vamos a ver que tengo, ¿sí? Una base alcalina, ¿sí? Una base ácida, perdón, y tengo un pico alcalino, bien, de esa manera lo vemos, ¿sí? K sobre A. Vemos que hay un precipitado, ¿sí? Que no lo tengo precipitado, pero vemos acá que tengo la formación del sulfuro de hidrógeno y además vemos una separación del agar, por lo tanto también es positiva para la producción de dióxido de carbono, ¿sí? Y en la última, estamos viendo acá Shigella, ¿sí? Del género Ovoidi. Bien, vemos que consume la glucosa, ¿sí? Acá es un poquito más tenue, pero vemos que hay un pico de flauta que está de color rojo, o sea que esto sería de vuelta K sobre A, ¿sí? Y esta no produce dióxido de carbono y no produce sulfuro de hidrógeno, ¿sí? Acá les estaba mostrando como uno puede ver, por ejemplo, las burbujas, ¿sí? O directamente el tema de la fractura o el desplazamiento del agar, ¿sí? De cualquiera de esas tres indicaciones es lo que nosotros vamos a indicar como positivo o negativo, ¿sí? Si hay gas, ¿sí? Todos estos ejemplos que estamos viendo acá son ejemplos positivos. Esta es simplemente una foto extra para que por ahí se vea un poco más linda la imagen, ¿sí? Pero fíjense que es muy parecido a lo que vimos anteriormente. Lo que me interesa es que puedan chusmetear cómo es el del control, ¿sí? O sea que antes de que uno siembre nada acá, lo van a ver de este color cuando tengan el agar TSI, ¿sí? Fíjense, acá tenemos a la Pseudomonas aeruginosa, ¿sí? Esta que les comentaba que era de los diabéticos, es la que ataca generalmente el pie diabético y demás, ¿sí? Ven acá como veo, ¿sí? Que no hay ningún tipo de fermentación, ¿sí? No se fermenta absolutamente ninguna, sí hay un pequeño, ¿sí? Cambio de coloración, al que se vuelve un poco más intenso porque hay consumo de lo que va a ser las peptonas, ¿sí? Pero no tengo gas, no tengo sulfuro de hidrógeno. Acá tenemos para Escherichia coli. Escherichia coli consume absolutamente todos los tipos de azúcares que hay, me genera gas, miren cómo se ve hermoso en este, bien marcado, y no me genera, ¿sí? Sulfuro de hidrógeno. Acá tenemos a Salmonella typhimurium, ¿sí? Para la que vimos en la anterior, lo mismo. Fíjense acá cómo se ve hermosa la separación, la burbuja de gas, ¿sí? Apenitas lo puedo ver también acá en la base, ¿sí? Entonces produce dióxido de carbono. Vemos acá el tema de la formación del
el sulfuro de hidrógeno, fíjense cómo está yendo para ir a formar un precipitado, pero vemos acá, vemos que sería Ka, ¿sí? Donde solamente me consume glucosa la glucosa, no consume lactosa y no consume sacarosa. Y en esta, que es para Shigella flexneri, ¿sí? En este caso lo habíamos visto Boy y acá vemos a flexneri, ¿sí? Esta consume la glucosa, no consume ninguna de las otras glucosas, ninguna de las otras azúcar, ninguno de los otros azúcares, por eso vemos que sería Ka de vuelta, ¿sí? No tengo gas, no tengo sulfuro de hidrógeno. Y este se los dejo para que después lo charlemos en clase, ¿sí? A mí no me interesa en este momento que ustedes me puedan decir qué bacteria estoy teniendo en cada uno de estos, sino que ustedes puedan identificar, ¿sí? Si, cómo es el medio, ¿sí? Si es alcalino sobre ácido, si es completamente alcalino, si es completamente ácido, si hay sulfuro de hidrógeno, si hay producción de gas o no. Y que eso lo indiquen en los cuadros abajo como lo estuvimos viendo recién, ¿sí? Así que esto se los dejo para que lo puedan hacer ustedes, después lo charlamos en clase a ver si todo el mundo tiene los mismos resultados. Bien, otra de las pruebas que tenemos para hablar es LIA, ¿sí? Que es lisina hierro, es esta en particular, forma parte de las pruebas que utilizan una descarboxilasa, ¿sí? En este caso, la enzima descarboxilasa va a ser la lisina descarboxilasa, ¿sí? Entonces, básicamente la prueba esta consiste, ¿sí? En demostrar la presencia o no de esa enzima. A consecuencia también podemos tener la presencia de otra enzima, ¿sí? Que lo que va a hacer es desaminar, entonces sería la lisina desaminasa. Para que esto ocurra tenemos que preparar un agar, ¿sí? Que tenga diferentes composiciones, o sea, va a tener peptonas, que es nutricional, va a tener levadura, también va a ser nutricional, tiene la glucosa, ¿sí? Que la glucosa va a ser el carbohidrato fermentable, ¿sí? Todas las bacterias que pertenecen a la familia de Enterobacteriaceae, ¿sí? Fermentan la glucosa, ¿sí? Y es súper importante que esté esto porque a partir de, ¿sí? Que se fermenta la glucosa, se acidifica el medio y de esa manera la enzima, la lisina descarboxilasa, ¿sí? Puede actuar sobre lo que es el sustrato, ¿sí? Y también vamos a ver que muchas veces otra cosa que se puede indicar con esto es la formación de gas, porque en algunos géneros de bacterias, cuando hay fermentación de la glucosa, vamos a ver que tenemos, ¿sí? El gas con la formación de las burbujas o el desplazamiento del agar en lo que es el tubo, ¿sí? Después tenemos algo que va a ser importante, ¿sí? Tenemos el piridoxal, que el piridoxal sí es sumamente indispensable para que pueda funcionar la enzima, la descarboxilasa, ¿sí? En este caso vamos a ver que la descarboxilasa, ¿qué es lo que está haciendo? Está actuando sobre el aminoácido lisina y genera una diamina que se llama cadaverina, ¿sí? Después vamos a ver que también tenemos, ¿sí? Dentro de los componentes, tenemos al púrpura de bromocresol, ese es el indicador de pH, ¿sí? Cuando se cambia, obviamente, la acidez o no de eso, o sea, todos los cambios que sucedan por las diversas reacciones son detectados por este indicador, ¿sí? Y entonces, cuando hay acidificación del medio, ¿sí? Se va a volver de color amarillo, cuando se vuelve alcalino lo voy a ver de color, ¿sí? Morado, púrpura, que sería el color original del agar cuando lo tenemos, ¿sí? Cuando hay desaminación, ¿sí? Que en ese caso la prueba de Elías sería negativa, porque recuerden, lo que buscamos es la descarboxilación, no la desaminación, ¿sí? Pero puede suceder que en vez de tener descarboxilación tengamos desaminación, ¿sí? En ese caso nos vamos a dar cuenta porque, ¿sí? Vamos a ver que en el pico pico de flauta vamos a ver que se forma en la superficie un color rojo, ¿sí? Que eso es muy indicador de algunos géneros, ¿sí? De Enterobacteriaceae, como son Proteus, Providencia, ¿sí? Otras que son Morganilas, o sea, bacterias que no son las que estuvimos observando nosotras, ¿sí? Pero en ese caso sí está pasando porque al contrario de lo de recién, cuando esta enzima actúa sobre el aminoácido lisina, ¿sí? Se forma un alfa-acetoácido, ¿sí? Que es el ácido cetocarbónico, ¿bien? Entonces, de esa manera, ¿sí? Eso reacciona con el citrato de amonio que tenemos en el medio, ¿sí? Junto con el oxígeno, ¿bien? Y origina ese color rojizo que estábamos viendo nosotros, ¿bien? Otra cosa que tenemos ahí, ¿sí? Fíjense que nos marca el citrato férrico de amonio y el tiosulfato sódico, ¿bien?
Esas son son los indicadores que nos van a marcar a nosotros que también podemos ver en esta prueba bacterias que son productoras, ¿sí? De lo que va a ser el sulfuro de hidrógeno, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Aquellas bacterias que producen sulfuro de hidrógeno van a presentar esto, ¿sí? Gracias a eso, ¿sí? Gracias a que tengo el tiosulfato sódico, que es la fuente del sulfuro, y que tengo el citrato férrico de amonio, que se va a ser el revelador ¿sí? El sulfuro de hidrógeno, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo voy a ver? Como ese precipitado negro visible, igual que lo veíamos anteriormente con lo que va a ser TSI, ¿sí? Ahora, esa es, no, o sea, la producción de lo que va a ser, ¿sí? El sulfato de hidrógeno no es tan sensible con este tipo de pruebas. Entonces, muchas veces, ¿sí? Puede ser que algunas bacterias, ¿sí? Que sean descarbolasas negativas y que puedan producir el sulfuro de hidrógeno, no lo hagan en el medio por la acidez que se genera, ¿sí? Entonces, a veces, si nosotros queremos utilizar ese indicador, lo que tenemos que hacer es corroborar esto con otro tipo de medio que tenga hierro, pero que no sea tan ácido para que lo podamos ver, ¿sí? Algo que es sumamente importante, ¿sí? Es que se tienen que leer los resultados y se tienen que interpretar después de 24 horas, ¿sí? ¿Por qué? Porque, ¿sí? Si no, voy a tener falsos negativos, ¿sí? Lo primero que va a pasar en todo el proceso de accionar de las bacterias con el medio que tenemos es que se va a fermentar la glucosa, ¿sí? Entonces, lo primero que voy a ver es que en las primeras aproximadamente 12 horas tengo un viraje del color hacia el amarillo, ¿sí? Y cuando termina esto, ¿sí? Cuando termina de suceder esto y se pueden suceder el resto de los procesos, vamos a ver ahora que tenemos, ¿sí? Diferentes indicadores para poder observar de vuelta el pico y la base del tubo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo veo que tengo, ¿sí? El fondo amarillo y una superficie morada o púrpura, ¿sí? En ese caso va a ser negativo, ¿sí? Es negativo. La reacción que es positiva es aquella reacción donde tanto el fondo como la superficie del tubo están púrpura, o sea, de lo que era el color original, ¿sí? Entonces, una de las cosas que se tiene que hacer para eso, ¿sí? O sea, quien determina la positividad de la prueba esta es observar, ¿sí? La base o el fondo del medio que tenemos nosotros, ¿sí? Y si hay alguna duda con esto, lo que se tiene que hacer es, como hemos visto en la última foto que mostramos, ¿sí? Que uno siempre tiene, ¿qué cosa? Tiene un control, ¿sí? Entonces lo chusmeamos, digamos, bueno, tengo este donde yo sé que inoculé y tengo este que es el control que está sin inocular y puedo comparar a ver si hay si hay cambio en lo que es el color, ¿sí? Cuando hablamos de desaminación de la lisina, ¿sí? Entonces, que en este caso sería negativa para lo que sería la prueba LIA, ¿sí? Sería una unidad negativa, pero podemos ver que sucedió que encontramos que hay desaminación, ¿sí? Vamos a ver que la superficie va a ser de color rojo, ¿sí? Una superficie de color rojo, las describen de rojiza granate, ¿sí? Rojo, chicos, así. Y el fondo va a ser amarillo, ¿sí? Entonces, el fondo va a ser bien ácido, o en algunos casos puede ser que yo encuentre que el tubo completo puede ser, ¿sí? Completamente rojo, ¿sí? Entonces, en este caso, de vuelta, tiene que ser LIA, ¿sí? Es negativa, pero es positiva para lo que va a ser la desaminación, ¿sí? Entonces, de ese caso, lo último que nos faltaría es marcar el tema de si hay, ¿sí? Esta producción de sulfuro de hidrógeno. Tengo el precipitado, es positiva, no tengo precipitado, es negativa, ¿sí? Y con el gas, de vuelta, es positivo si tengo burbujas o tengo la ruptura del agar, es negativo si no tengo lo que acabamos de decir recién. Bien, chicos, acá arriba tenemos, ¿sí? Buchoneando con los dibujitos para que nos queden claro cómo era la interpretación, ¿sí? Acá tenemos LIA positivo, ¿sí? Donde vemos que hay descarboxilación de la lisina, ¿sí? Entonces vemos que tengo todo el medio, ¿sí? De un solo color, este púrpura, bien, lo vemos K sobre K. En el segundo, que estamos viendo acá, esto sería LIA negativo, ¿sí? Acá lo que podemos ver es que tengo sobre el pico, ¿sí? Que va a estar con el color morado, pero la base va a ser de color amarillo, ¿sí? Entonces lo vamos a ver como KA,
¿sí? Acá no hay descarboxilación de la lisina, ¿sí? Por eso es negativo para la prueba de lo que es LIA. Puede o no puede haber, ¿sí? Lo que es la producción de gas. Acá me está marcando las burbujitas, ¿sí? Como que en este caso hay producción de gas. En este caso, ¿sí? Acá tenemos las tres cosas que pueden pasar. Esta va a ser positiva, ¿sí? Porque hay descarboxilación de la mina, ¿sí? Voy a tener producción de gas y además voy a tener producción de sulfuro de hidrógeno, ¿bien? Y en la última que estamos viendo acá, esta que sería negativa para la LIA, pero voy a ver que veo el pico, ¿sí? De flauta que está, o el bisel, depende como lo quieran decir, que está de color rojo, ¿sí? Eso me quería decir que la reacción que se había manifestado era la desaminación de la lisina, ¿sí? Entonces es negativo para LIA, pero es positivo para lo que es la desaminación de la lisina, ¿sí? En este caso vemos también que tenemos, ¿qué cosa? Producción, ¿sí? De sulfuro de hidrógeno y también tenemos gas, ¿sí? Eso es como indicador para que vean cómo lo podemos ver. Ahora, acá a la izquierda tenemos, ¿sí? Nosotros acá los 5 tubitos, ¿sí? De ensayo. Y acá estamos viendo, el primero es el control, ¿sí? Entonces acá no inoculamos absolutamente nada, está sin sembrar. En el segundo, ¿sí? Que lo veríamos como este, ¿bien? Acá vemos que hay una descarboxilación total de la lisina, ¿sí? En este caso, vamos a ver que hay un viraje total del color, ¿sí? Lo marcamos como KK, ¿sí? Es negativo para la producción de sulfuro de hidrógeno, es negativo también para la producción de gas, ¿sí? Acá estamos hablando de Escherichia coli, ¿sí? Acá en el segundo vemos que, ¿sí? Tengo que es negativo para lo que va a ser la lisina, ¿sí? Acá no veo que haya, ¿sí? Veo acá que tengo un fondo amarillo y tengo un pico que va a ser, ¿sí? Morado. Esto era negativo para LIA, pero vemos también que tiene acá, ¿sí? Producción de sulfuro de hidrógeno, ¿sí? Entonces, en este caso, vamos a ver que estamos hablando de salmonela. En la siguiente, ¿sí? Es negativa de vuelta para esta prueba, para LIA, ¿sí? Es el resultado negativo. Bien, en este caso no veo que haya, ¿sí? Producción de gas, no veo que haya tampoco producción de sulfuro de hidrógeno. Esta vez sería Shigella, ¿sí? Y en la última, acá no sé si se llega a notar, pero el cambio de coloración es hacia rojizo, no lo veo morado. Fíjense acá, sobre todo en esta zona que se ve bien, a comparación con este, ¿sí? De vuelta, encima del fondo que es amarillo, ¿sí? En este caso estamos viendo que hay una desaminación y se interpreta como RA, R de color rojo directamente, A de lo que era ácido que veníamos marcando, recuerden que la K era alcalino, ¿sí? Y en este caso, acá lo que tenemos es la desaminación, ¿sí? Que corresponde a Proteus. Bien, otra de las pruebas que tenemos es la de citrato de Simmons, ¿sí? Este es un agar que tiene fosfato de sodio, de amonio y monopotásico, tiene sulfato de magnesio, citrato de sodio y azul de bromotimol, ¿sí? El azul de bromotimol va a ser el indicador del pH, el sulfato de magnesio va a ser importante para que se pueda realizar el catabolismo del citrato de sodio, ¿sí? Y el fosfato de amonio y el citrato de sodio son las únicas fuentes nutricionales que estoy teniendo acá. Fíjense que no tengo ningún otro carbohidrato, ¿sí? No tengo ninguna proteína. Entonces, acá las bacterias que no puedan metabolizar el citrato, ¿sí? Y que no puedan tampoco aprovechar el nitrógeno, no van a poder crecer en este medio, ¿sí? Ese sería el fundamento que tenemos con respecto a esta prueba, ¿sí? Entonces, hay algunas bacterias que pueden sobrevivir, ¿sí? En ausencia de lo que es la fermentación o de la producción del ácido láctico. Bien, entonces esas bacterias en este caso son las que pueden metabolizar el citrato por una vía alterna a la tradicional, que sería utilizar el ciclo del ácido tricarboxílico o el ciclo de fermentación del citrato, ¿sí? Esto se hace en ausencia de una coenzima que se llama coenzima A o citrato oxalacetato lisasa, ¿sí? Liasa, perdón. Y en este caso, por eso es que necesitamos al sulfato de magnesio que nos provee, ¿qué cosa? Un catión bivalente para que pueda generarse la reacción, ¿sí? A partir de que se hace esta reacción, que empieza el catabolismo del citrato, ¿sí? Se genera oxaloacetato, ¿sí? Se genera piruvato y esto nos da orígenes, ¿sí? A ácidos orgánicos en el medio, ¿sí? Lo que tenemos es que se forma
un pH, ¿sí? Que tiende a ser alcalino, porque ahora, a partir de eso, se empiezan a utilizar, ¿sí? Se empieza a utilizar el nitrógeno que se genera de ahí, ¿sí? Se empieza a generar lo que es amonio, bien, se libera amoníaco y se empieza a alcalinizar el medio, ¿sí? De esa forma lo que tenemos es un cambio en el pH y ahora tenemos también un cambio de color que está marcado por el azul de bromotimol, ¿sí? Nosotros originalmente tenemos el control, por ejemplo, del tremocino ocular, que lo están viendo acá, ¿sí? Que es de este color verde, ¿sí? Si no me cambia, o sea, que hay ausencia, así de crecimiento y que lo que estoy teniendo es que queda del color original, la prueba es negativa. Ahora, si lo que estoy viendo es que tengo un cambio de color, ¿sí? Donde veo que el color es azul, ¿sí? Eso quiere decir que hay productos alcalinos, ¿sí? Esos son detectados por el indicador de pH, que es el azul de bromotimol, y en ese caso, ¿sí? Veo el cambio de color en el medio y puedo interpretar que esto es una prueba positiva, ¿sí? Una cosa que cambia, a diferencia de las otras pruebas que estuvimos viendo hasta ahora, es en el tema de cómo las preparamos y cómo las sembramos, ¿sí? En este caso es importante, ¿sí? El modo de sembrado, que es muy distintivo, ¿bien? Donde uno no tiene que llegar al fondo del agar, ¿sí? Donde no tenemos que punzarlo, simplemente se hace un sembrado en la superficie del agar, ¿sí? Se hace un icolo, se hace en forma de colo de pescado, ¿sí? Utilizando una anza recta o una aguja, ¿sí? Pero no lo punzamos y no llega hacia el fondo, ¿sí? En los anteriores, uno lo que hacía era íbamos bien hasta el fondo y luego también inoculábamos la parte del biselo, la parte del pico de flauta, ¿sí? Entonces, en este caso vemos eso y acá tienen simplemente a modo de ejemplo, como vean, como también este medio nos permite identificar dentro de las bacterias que estuvimos charlando en la clase pasada. El que tenemos acá es mío, ¿sí? Que me está buchoneando, ¿sí? Con esas tres letras, que es lo que se pone en evidencia cuando estamos observando el desarrollo de las bacterias, ¿sí? La M es de motilidad, la I es de indol y la O es de ornitina, ¿sí? M, motilidad, quiere decir que estoy observando si esas bacterias que acabo de sembrar tienen la capacidad de moverse o no. O sea, si tienen flagelos, van a poder movilizarse y si no los tienen, van a ser inmóviles, ¿sí? Eso lo voy a ver porque hay cierta disrupción que voy a encontrar en el medio de cultivo, ¿sí? Por lo tanto, tengo que, en este caso, cuando lo estoy preparando, darme cuenta que voy a necesitar menos cantidad de agar porque es un medio que es semisólido, ¿sí? Necesito que sea semisólido para que justamente le dé la posibilidad a la bacteria de moverse y que eso quede de manifiesto. El indol, ¿sí? Este va a ser un indicativo, es un producto, ¿sí? Que viene a raíz de que sucedan ciertas reacciones dentro de la muestra, ¿sí? ¿Qué pasa? El indol es completamente incoloro, ¿sí? Pero cuando tenemos el accionado de una enzima que se llama la triptofanasa, ¿sí? Esa actúa sobre el triptofano, ¿sí? Y ahora me genera indol. Entonces, para poder verlo voy a tener que poner unas gotas, ¿sí? De reactivo, ¿sí? Reactivo de Ehrlich o de Kovacs, ¿bien? De 3 a 5 gotas aproximadamente. Y eso, si tengo el indol, va a hacer que reaccione, ¿sí? Y que me marque si tengo una bacteria que es indol positiva o indol negativa. Y la ornitina, ¿sí? L-ornitina, ¿sí? Para hablarlo con propiedad, sería qué cosa, el aminoácido, ¿bien? Entonces, hay algunas bacterias que pueden producir una enzima que es la ornitina descarboxilasa, ¿sí? Cuando estas actúan una vez que yo ya tuve la fermentación de la glucosa, ¿sí? O sea, yo tengo primero la fermentación de la glucosa y luego puedo accionar entonces con el medio que ya está, ¿sí? Que ya está acidificado, puedo ahora la enzima de ornitina descarboxilasa actuar sobre el grupo carboxilo del aminoácido, ¿sí? Produciendo una amina que se llama, ¿sí? Putrescina. Bien, y ahora eso lo que hace es generarme un cambio del color del medio, ¿sí? Por eso es súper importante en este caso el tema de esperar, ¿sí? Un tiempo, porque si no, lo primero que voy a ver en las primeras 12 horas, como ya lo habíamos hablado anteriormente, es qué cosa, el cambio de color por la acción del consumo de la glucosa, ¿sí? Entonces, fíjense en que los compuestos que tenemos, yo recién hice como un mini resumen. Los compuestos que tenemos del agar tenemos glucosa, extracto de levadura y peptona, ¿sí? Glucosa, extracto de levadura, peptona, ¿sí? Son todos, ¿sí?
peptona y también la tripteína, son todos, ¿sí?, fundamentos nutricionales, ¿sí? Son todos aquellos enriquecimientos que necesita, ¿sí?, la bacteria para poder, ¿sí?, consumirlos. Bien, la tripteína la tengo que tener, la tengo que mandar porque necesito buscar, ¿sí?, justamente con la reacción del indol, si tengo bacterias que la puedan metabolizar, ¿sí? O sea, que puedan obtener a la triptenina, ¿sí?, para, ¿sí?, para poder generarme lo que es el indol, el ácido pirúvico, el amoníaco y energía a partir de eso, ¿sí? Entonces, una vez que tenemos esto, y el púrpura de bromocresol, que va a ser el indicador de cambio de pH, ¿sí? ¿Qué hacemos? La motilidad, si yo inoculo esto, uno lo hace con, ¿sí?, sembrando a profundidad. Entonces, si vemos que el crecimiento es únicamente a lo largo de la línea de sembrado y no tengo nada más de colonización con el medio, son bacterias que son no móviles. Ahora, si yo veo que el medio está turbio, ¿sí?, o que veo que hay una línea muy, muy gruesa que se expande bastante a partir de esa línea de inoculación inicial, ahí entonces puedo decir esto de que es positiva, ¿sí? Una cosa, chicos, que tienen que tener en claro es que el indol es lo último que yo voy a poner, porque el indol, si yo lo meto antes, ¿sí?, me puede enturbecer el medio, ¿sí?, y enturbiar el medio, y de esa forma, ¿sí?, perdería la capacidad de leer bien la motilidad y ver también incluso el tema de la ornitina, ¿sí? Pero sobre todo es importante no ponerlo antes de que haya expresado el tema de si hay motilidad o no hay motilidad, ¿sí? Cuando hablamos del indol, entonces, lo que les comentaba era que viene a razón de poder, ¿qué cosa?, utilizar a la tripteína. O sea, hay una enzima que es la triptofanasa, ¿sí? Si yo tengo esta enzima, se degrada el triptofano, ¿sí?, por una desaminación reductiva y ahí se libera el indol, ¿sí? Y entonces el indol yo lo puedo ver cuando, ¿sí?, lo hago reaccionar con un reactivo que ahora sí me lo va a marcar en color, ¿sí? Las pequeñas cantidades de colores ya me da que es positivo, ¿sí? Si tengo un círculo hermoso, bárbaro, ¿sí?, de un color rojo tirando a fucsia, ¿sí?, ya voy a ver que es positivo, lo voy a ver en la superficie, y si tengo vestigios de colores incluso ya lo voy a encontrar como que es positivo. O sea, quiere decir que ese reactivo que yo que agregué reaccionó con algo, ¿sí? Y con lo de la ornitina, acá lo que estamos viendo es que va a haber un cambio de color, ¿sí? Si es todo, cambia todo a morado, ¿sí?, un violeta más oscuro, es positiva. Y si me queda todo, ¿sí?, amarillo o el fondo amarillo solamente, de ese caso lo voy a decir que es negativo, ¿sí? Recuerden que para ver el tema de la ornitina necesito que pasen 24 horas, porque si no anteriormente lo voy a ver todo amarillo porque lo que se está generando y que tiene que generarse antes de que la bacteria pueda consumir la ornitina es la fermentación de la glucosa, ¿sí? Entonces se fermenta la glucosa, eso me acidifica el medio, hace que la ornitina descarboxilasa pueda actuar sobre el grupo carboxilo del aminoácido y me forme esta putrescina, ¿sí? Que la putrescina ahora, ¿sí?, me alcaliniza el medio, ¿sí? Entonces, eso es lo importante para acá, ¿sí? Si es negativa con respecto a la ornitina es porque el medio me queda de color amarillo o con fondo amarillo, y si es positivo me va a quedar completamente morado. Bien, acá les puse para que vean, acá arriba, ¿sí?, la diferencia con respecto a la motilidad, positivo y negativo, ¿sí? Fíjense, en el negativo yo tengo acá, eso me está marcando la línea de sembrado, ¿sí? Y el crecimiento lo hace justamente siguiendo esa estría, no tengo nada más. Miren este lado, donde es positivo para lo que es la motilidad, como tengo, ¿sí?, el medio bastante turbio. ¿Por qué? Porque tengo que se movieron, las bacterias no se quedaron donde las sembré, sino que fue cada una a elegir el lugar que estaba teniendo, ¿sí? Si chusmean acá, miren ¿sí? Ven cómo está, ¿sí? Ahí, ahí, ahí. Esos son no móviles, ¿sí? Sin embargo, este y este, ¿sí?, son móviles, ¿sí? Fíjense cómo está difuminado. Este que está acá no van a ver absolutamente nada porque es el del control, ¿sí? Que de paso les sirve a ustedes para ver cuál es el color del medio, ¿sí? Acá lo que están viendo es la formación del anillo de indol, para que vean cómo se va a marcar la coloración y ese borde, ¿sí?, rojo tirando al morado en la superficie, ¿sí?, del tubo. Y acá tienen, para que para que puedan, nada, que tengan de ejemplo de vuelta, no les voy a preguntar que ustedes me digan de cada una de estas bacterias, ¿sí?, cómo reaccionan a las pruebas bioquímicas, porque sería un montonazo, ¿sí? Pero para que tengan una idea, fíjense, en el tubo A está inoculado, ¿sí?, es el tubo de
control, en el tubo B, ¿sí? Fíjense en cómo tengo que, giró de color, no, quedó, ¿sí? O sea, quedó de color amarillo, ¿sí? Entonces, si es amarillo, quiere decir que para la ornitina es negativo, pero que me fermenta, ¿qué cosa? La glucosa, si no, no hubiese estado de ese color, ¿sí? Fermenta la glucosa, pero no utiliza a la ornitina, ¿sí? No tengo motilidad, no, tampoco tengo motilidad, sí, tampoco tengo el tema de el indol, ¿sí? Entonces, fíjense que es indol negativo y además es negativo para todos excepto el tema de la glucosa, ¿sí? En el C, este que tengo acá, me voy a ver que ahí tengo a Escherichia coli, ¿sí? La Escherichia coli, ¿sí? Es indol positivo, fíjense como tengo acá el anillo, ¿sí? Me fermenta la glucosa y también puede consumirme a la ornitina, ¿sí? Entonces fíjense cómo tengo esto y además es móvil, ¿sí? Fíjense que acá tengo todos los positivos cuando hablo de Escherichia coli, ¿sí? El anterior que habíamos visto era Shigella, ¿sí? En la D, ¿sí? De vuelta tengo un viraje, ahora o sea, tengo el color hacia lo que es el morado completo, o sea, lo que quiere decir que se utiliza la ornitina, se utiliza la ornitina anteriormente que utilicé la glucosa, ¿sí? ¿Estoy viendo que hay movimiento? Sí, hay movimiento, o sea, es positivo para lo que es el movimiento, ¿sí? ¿Y es positivo para el indol? No, no estoy viendo ningún anillo de coloración acá arriba, ni ninguna indicación que me podría decir que eso es positivo, ¿sí? Voy acá a la E, ¿sí? Acá tengo, ¿sí? La E y la F son Shigella, ¿sí? Fíjense que hay dos diferentes, ¿sí? Variedades, ¿sí? Las dos son inmóviles, ninguna se mueve, ¿sí? Voy a ver que en la primera, ¿sí? Es ornitiva, ¿sí? Negativa, ¿sí? Fíjense cómo está en amarillo, no tengo el color morado del que estábamos hablando, ¿sí? O sea que usa glucosa, pero no llega a utilizar la ornitina, ¿sí? Veo que no es móvil y veo acá que tengo un pequeño anillo, ¿sí? Que sería indol positiva. La otra, sin embargo, es ornitina positiva, ¿sí? Ornitina positiva es no móvil, ¿sí? Y es indol negativa. Fíjense como no tengo ningún tipo de anillo de indol en la parte de arriba. Este es simplemente un acercamiento para que vean bien en claro, ¿sí? La diferencia entre cuando tenemos móvil y tenemos inmóvil, ¿sí? Hay crecimiento acá, claro, a lo largo de la línea de sembrado. Acá fíjense como lo veo difuminado, ¿sí? Está completamente turbio. Entonces esto sería positivo para, ¿sí? Lo que era movimiento. Esto sería negativo para el movimiento, ¿sí? Ambos tienen el color violeta morado, ¿sí? Entonces son positivos para poder utilizar la ornitina, ¿sí? Y ambos tienen el indicador, ¿sí? Positivo para el indol. Bien, y fíjense que lo que ven amarillo es, de vuelta, ¿hay utilización de la glucosa? Sí, claro, hay utilización de la glucosa. Si no tuviese eso, no hubiese podido consumir a la ornitina. Bien, cuando tenemos SIM, acá es muy similar a lo que vinimos viendo recién. Si ustedes lo de índole y motilidad lo tienen claro y el tema de la generación del sulfuro de hidrógeno lo tienen claro cómo lo manejamos, en este lo que hay es una combinación de esos tres conceptos. No hay ningún misterio, nada que no hayamos hablado anteriormente en esta clase, ¿sí? Entonces, acá tenemos que es un hangar, que es diferencial, ¿sí? Tengo tripteína, tengo peptona, tengo sulfato de hierro, sulfato de amonio, tiosulfato de sodio, ¿sí? Y esto lo que hace es me permite, ¿sí? Observar la producción del sulfuro de hidrógeno, me permite observar si tengo, ¿sí? La producción de indol porque consumí a quién, a la tripteína, ¿sí? Y me permite ver el tema de la motilidad porque voy a ver, ¿sí? Que tengo una disrupción del medio. Por eso este vuelve a ser un agar semisólido, ¿sí? Entonces, el fundamento, ¿cuál es? Que me permite entonces en este caso distinguir aquellos microorganismos que pueden, ¿sí? Hacer alguna de estas cosas de los que no la pueden hacer. O sea, si son capaces de producir sulfuro de hidrógeno, ¿sí? Es porque esas bacterias van a tomar, ¿sí? El azufre del tiosulfato de sodio, van a formar el sulfuro ferroso, ¿sí? Y eso lo voy a ver como un precipitado negro en mis tubos, ¿sí? Y en las que no lo hagan, no voy a ver esto, ¿sí? ¿Qué otra cosa voy a poder ver? ¿Sí? El tema de que forman indol, o sea, las que utilizan la tripteína, ¿sí? Utilizan a la enzima, ¿sí? Y esa enzima me genera estos productos que teníamos recién, que en uno de ellos iba a ser el indol,
¿sí? Si tengo el indol, cuando le ponga revelador voy a ver el anillo de coloración rosáceo, ¿sí? Tirando a rojo, y si no tengo indol no lo voy a ver. Y con respecto a la motilidad, de vuelta, ¿sí? Si tengo turbidez del medio, quiere decir que se movieron esas bacterias que tenían flagelos, que tienen capacidad de movilizarse, y si no veo nada de eso, si veo el trayecto del inóculo inicial, quiere decir que sería negativo para la motilidad, ¿sí? Entonces, este sulfuro indol motilidad, muy parecido al anterior, pero lo que me cambia es qué cosa es el sulfuro, ¿sí? Acá lo que voy a estar viendo es si voy a tener ese precipitado negro o no en el tubo. Entonces, fíjense, acá abajo de vuelta les puse, ¿sí? Para que tengan una idea de, por ejemplo, Escherichia coli, que se mueve, que es indol positivo, pero que no produce, ¿sí? Ácido sulfúrico, ¿sí? Lo mismo con Klebsiella, ¿sí? Con, ¿sí? Typhimurium, ¿sí? Con Enteritis, con Flexneri, ¿sí? Esas son algunas de las que estuvimos viendo, ¿sí? De vuelta es simplemente para que ustedes tengan una idea cómo esto es diferencial entre ellas, ¿sí? Cómo me permite a mí saber si tengo una o tengo otra, ¿sí? Fíjense acá, entre Escherichia coli y neumonía, la reacción que tienen con este medio es bastante diferente, ¿sí? En el primero, ¿sí? Que estamos viendo que no hay nada, ¿sí? Son indol negativos, ¿bien? Porque no tengo, ¿sí? Fíjense, si lo comparo con el 2, no tengo esto que está acá, ¿sí? Otra cosa que voy a ver es la diferencia entre las que son inmóviles de las que son móviles, ¿sí? Y miren cómo tienen que verse el tema de, ¿sí? Si hay, ¿sí? Si hay sulfuro de hidrógeno, ¿sí? Si no tengo sulfuro de hidrógeno, como en todas estas, son todas negativas, la única positiva para el sulfuro de hidrógeno, ¿sí? Sería este, ¿sí? Sulfuro de hidrógeno o ácido sulfúrico es lo mismo, ¿bien? Y la última de las pruebas bioquímicas que vamos a ver que nos sirve para la identificación de las enterobacterias es la prueba de la ureasa, ¿sí? Acá tengan en cuenta que tenemos dos formas de hacer esta prueba, ¿sí? Lo podemos usar con un caldo, que es el caldo, ¿sí? Sería la prueba de Stuart, o lo podemos hacer en agar, que sería el agar urea de Christensen, ¿sí? El que estamos marcando acá, porque es el que más nos sirve para las enterobacterias, es el agar, ¿sí? El caldo es muy bueno para identificar a Proteus, pero no tanto para algunas que son un poquito más lentas, como Klebsiella, ¿sí? Que sirve bastante el tema de utilizar esta prueba de la ureasa, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos peptonas, tenemos cloruro de sodio, fosfato monopotásico, glucosa, urea obviamente, rojo de fenol, que es el indicador de pH, y agua destilada, ¿sí? Lo más importante de acá, el tema de la urea y el rojo de fenol, para que ustedes sepan que acá va a haber un indicador de color en base a que, ¿cuál es el fundamento? ¿Por qué se llama prueba de la ureasa? ¿Qué estamos buscando? Que esas proteínas, que esas bacterias tengan, ¿sí? A la enzima ureasa que me pueda hidrolizar a la urea, ¿sí? Cuando la ureasa me hidroliza a la urea, se genera anhídrico carbónico, ¿sí? Se genera agua, se genera amoníaco. Esto reacciona, ¿sí? Formándome amonio, y eso es lo que ahora con el rojo de fenol me vira, ¿sí? Si esto sucede, el color del agar hacia un, ¿sí? Rojo, ¿sí? Tirando a rosa, como están viendo ahí a la derecha. Bien, entonces, el medio normal, ¿sí? Sin inocular, como lo están viendo marcado también en la foto, lo van a ver de un color, ¿sí? Un amarillo medio, ¿sí? Medio raro, no es un amarillo intenso, sino es un amarillo medio anaranjado, ¿sí? Ahora, cuando es positivo, eso cambia por el indicador de rojo fenol hacia un color rosado tirando a fucsia o rojo, ¿sí? Y la intensidad va a ser directamente proporcional al amonio producido. Por eso muchas veces también el tema de si yo solamente estoy viendo que el cambio de color se da a nivel del bisel, ¿sí? O de lo que era el pico de flauta, ¿sí? Ahí voy a ver, por ejemplo, que es una bacteria que es mucho más lenta en poder consumirme a la urea, ¿sí? El tema de la velocidad con la que el microorganismo va a poder estar accionando sobre la urea, ¿sí? También es un determinante que nos sirve al momento de interpretar los resultados, ¿sí? Ahora, si yo no veo que haya ningún tipo de color, ¿sí? Ahí me estoy dando cuenta que, a excepción de las levaduras, que a veces pueden dejarme que esto quede un poquito de rosa pálido, ¿sí? Si yo no veo que hay un color así, un cambio copado de color, quiere decir que las bacterias que estén ahí no pudieron utilizar a la ureasa, ¿sí? A la urea.
Bien, acá les agregué esta foto, ¿sí? Para que podamos remarcar ese último concepto de el tema de que hay algunos degradadores rápidos de la urea y otros degradadores que son más lentos de la urea, ¿sí? Por eso es importante que en este caso, cuando ustedes están inoculando, ¿sí? Lo hagan fuertemente en el sentido de que necesita una carga bacteriana copada para que este sea, ¿sí? Bastante sensible y se maneje bien rápido lo que estamos haciendo, pero no tengo que punzar el agar, ¿sí? Lo que hago es lo inoculo donde viene en la parte del visebo en el pico de flauta, ¿sí? O sea, acá es donde yo estoy haciendo todo el sembrado de las bacterias, ¿sí? Por eso, cuando yo tengo un degradador que es rápido, como por ejemplo Proteus, ¿sí? Ese rápidamente me empieza a consumir la urea y de golpe, pum, me cambia el color de todo el tubo. Sin embargo, si tenemos a Klebsiella, ¿sí? Ella también consume la urea, pero lo hace más lentamente. De esa manera voy a ver que en el reactivo tengo una diferenciación entre lo que va a ser el pico y lo que va a ser el fondo. Si se dan cuenta en este, ¿sí? Acá estoy teniendo un color, ¿sí? Que cambió y acá abajo lo sigo viendo del color amarillo anaranjado, ¿sí? ¿Quiere decir que está consumiendo urea? Sí, claro, miren la diferencia contra estos donde es negativo, son no degradadores, ¿sí? Entonces, en este caso, yo incluso con eso puedo identificar no solamente si es ureasa positivo, sino la velocidad de lo que está haciendo, ¿sí? Y en este caso, ¿sí? Acá que tenemos una que es no degradador de la urea, veo que está completamente del color original, ¿sí? Ahí puede ser, por ejemplo, la Escherichia coli que es negativa, ¿sí? Y otro que se utiliza como control que también tiene que dar negativo, generalmente cuando estamos haciendo eso, ¿sí? Va a ser la Salmonella typhimurium, ¿sí? Que sería esta que tenemos acá, que también tiene que dar negativa porque ella no consume la urea, ¿sí? Entonces estos serían, cuando uno los tiene, los puede utilizar como controles, ¿bien? Si ahí no se produce, quiere decir que hicimos bien las cosas, preparamos bien, ¿sí? El tema del agar y lo que estamos armando. Bien chicos, con esto entonces damos por terminado todos los temas que entran para el segundo parcial de bacteriología, ¿sí? Ahora, después van a ver que en el campus les voy a subir un último material, con eso cerramos absolutamente todo, que va a ser un anexo, eso no se evalúa, pero no quiero que les queden colgados, por ejemplo, de hablar de Yersinia, de Serratia, de Proteus, ¿sí? Erwinia, acuérdense que les voy a hacer bullying y no la voy a ni nombrar, pero esas otras tres que forman parte de las enterobacterias, ¿sí? Quiero que por lo menos tengan una idea, ¿sí? De Yersinia enterocólica o pestis, ¿sí? De Proteus sobre todo, ¿sí? Mirabilis, ¿bien? Entonces, Serratia la marcensis era una de las más importantes, ¿sí? Entonces, les voy a subir ese anexo hablándoles de esas y hablándoles de algunas otras que son bacterias, ¿sí? Que serían bacilos gram negativos, pero que no entran dentro de las enterobacterias, ¿sí? Que también quiero que por lo menos les quede, ¿sí? Que en algún lado ya han tenido un pantallazo de esas bacterias, ¿sí? Pero de vuelta, ¿hasta dónde se evalúa? Hasta lo que estamos viendo en esta clase, ¿sí? Así que, como siempre, chicos, no se me queden con dudas, lo que necesiten me lo preguntan, ¿sí? No es necesariamente hay que esperar al jueves para que estén sacándose las dudas, ¿bien? Así que, listo, chicos, felicitaciones, han llegado al final de la cursada, el mejor de los éxitos, ¿sí? Para el segundo parcial y muchísimo más para el final.